Cálculo hidráulico y geométrico, más bien primero sería geométrico e hidráulico de atarjeas, colectores y emisores. El desarrollo del plano de proyecto consta de las siguientes fases. O sea, ese es el cálculo geométrico. Número uno, deberemos hacer un levantamiento topográfico de toda la localidad y posibles desarrollos de crecimiento, tanto de planimetría como de altimetría, utilizando nivel fijo, utilizando la estación total, utilizando lo que ustedes quieran, la plancheta si tienen esa, ya los vuelos aerofotogramétricos ya son difíciles precisamente por la estación total que ya les da todo, ¿sí? Debiendo establecer, eso sí, bancos de nivel en puntos estratégicos y a no más de 500 metros de longitud entre uno y otro. ¿Esto por qué se establece? Bueno, pues para cuando se haga la obra, pues se basen en esos bancos de nivel, ¿sí? Con base en esos bancos de nivel y con base en los niveles que ustedes van a ir dando a cada uno de los puntos, pues bueno, van a jalar esos bancos y no trasladarlo nada más de un punto, sino pues al menos 500 metros, ¿sí? Ir jalando los niveles de acuerdo a la topografía. En el plano que se obtuvo de levantamiento topográfico deben aparecer las elevaciones de los cambios de dirección y sentido, así como también de sitios importantes como son los ríos, canales, zanjas, cruces de ferrocarril, gasoductos y principalmente el sitio de descarga. O sea, debemos de tener niveles, ¿sí? Casi a cada 20 metros, ¿eh? A cada 20 metros. Sin embargo, bueno, no se realiza hasta que se está realizando la obra. No se realiza para el proyecto. Para el proyecto lo que tenemos que sacar son los puntos de los cruces de las calles, o sea, donde se cruzan las calles, y si algún punto intermedio, ya sea que haya un vado o un puerto, o sea, que haya una lomita o un vado entre calle y calle, bueno, tendremos que sacar el detalle de esos niveles. ¿Por qué? Pues porque no va pareja la calle, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se habla de puntos importantes o de sitios importantes incluyendo pues lo que son este tipo de instalaciones que pues en algunas ocasiones no las podemos evitar y tenemos que hacer cruces, ¿sí? O sea, cruzamientos, pues, no cruces. Con un lápiz, bueno, ya esa es la metodología, pero bueno, pues ya tienen ustedes el AutoCAD, ¿sí? Se traza el eje de las calles y en cada intersección de ellas debe existir un pozo de visita, independientemente de los obligados por los cambios de dirección, cambios de pendiente o cambios de diámetro, los cuales deben encontrarse ahí, es decir, a una distancia no mayor de 100 metros. ¿Por qué? ¿Por qué 100 metros? ¿Sí? ¿Y por qué no 120 o por qué no 50 o por qué no 200? Bueno, esto está bien fácil. Todos los equipos de limpieza, todos los equipos de limpieza, ¿sí? La longitud de las varillas, pues, de las varillas al irlas uniendo para limpieza, la longitud de la manguera de los equipos de presión-succión, tienen 100 metros, ¿sí? O sea, esa es la razón por la cual los pozos se encuentran o deben de encontrarse a distancias no mayores de 100 metros, ¿sí? Si entre una calle y otra tienen una longitud de 110 metros, ¿sí? Entonces deben de poner, no vayan a poner un pozo a 100 metros y el otro a 10, ¿sí? O sea, lo que deben de hacer es poner
un pozo en donde se encuentra el cruce de la calle, otro pozo en donde se encuentra el otro cruce y otro en el centro, más o menos en la mitad del tramo que están analizando, ¿sí? O sea, digo, eso es como sentido común, ¿no? ¿Sí? Luego, en cada uno de los pozos de visita se debe colocar una banderola. Digo, en esa banderola ustedes van a tener todos los niveles, todas las elevaciones en todos los puntos que ustedes requieran de su localidad. Y en cada uno de los pozos van a colocar una banderola, anotando en la parte superior de ella la elevación de terreno en ese punto. Y en la parte inferior de la banderola la correspondiente elevación de plantilla o arrastre hidráulico, o sea, la elevación de la parte baja del tubo, ¿sí? O de la alcantarilla. Para ello hay que observar los resultados de la tabla de cálculo hidráulico, ¿sí? Que posteriormente lo vamos a ver. Lo anterior se ejemplifica en la siguiente figura. O sea, esto representan algunas calles y al menos en cada cruce de calle debe de haber un pozo de visita, ¿sí? Y en cada pozo de visita se va a instalar o se va a colocar una banderola, digo, colocándola donde quepa en el plano, de tal manera que se vean los datos que se refieren a ese pozo, ¿sí? En la parte superior habíamos mencionado que se coloca la elevación de terreno, ¿sí? O sea, en esa parte se instala o se coloca, ya sabemos, y lo vamos a simbolizar, que hay una banderola en el plano en el cual en la parte superior va a ser la elevación de terreno y en la parte inferior va a ser la elevación de plantilla. ¿De qué manera la vamos a obtener? Bueno, ahorita lo vemos. O sea, todos estos datos ustedes los van a tener, pues, ¿sí? Por su topografía, por supuesto. Luego, entre pozo y pozo se van a anotar tres cantidades, ¿sí? La primera corresponde a la longitud en metros, ya les dije. O sea, la longitud debe estar cerrada a metros en su proyecto, ¿sí? O sea, no vayan a inventar centímetros, etcétera, etcétera. Ya les expliqué cuál es la razón. La cual se obtiene o se mide de acuerdo a los levantamientos topográficos o al plano topográfico directamente, ya sea con el AutoCAD o con un escalímetro. Pero debe ser cerrada a metros, o sea, no utilicen centímetros ni décimas, ¿sí? Ojo, aquí es lo importante, aquí es donde está la geometría. La segunda cantidad corresponde a la pendiente en milésimas y en cantidad cerrada a la más próxima, ya sea inferior o superior, ¿sí? De acuerdo a las condiciones topográficas que tengamos. Esta, ¿sí? O sea, la pendiente, ¿sí? Se obtiene restando a la elevación de terreno 90 centímetros. Ahorita alguien que me diga por qué 90 centímetros. Más el diámetro del tubo del pozo de visita elegido en el inicio, pozo más crítico. En el pozo siguiente, porque vamos a analizar ese tramo, se resta a la elevación de terreno 90 centímetros más el diámetro de tubo. A continuación, se restan de las elevaciones obtenidas en el primer pozo la del segundo, o sea, las elevaciones de plantilla, acuérdense. Y se obtiene un diferencial de altura, que dividido entre la longitud da como resultado la pendiente, la cual tiene pocas posibilidades de ser una cantidad cerrada, por lo que se aproxima a la inmediata superior o inferior de acuerdo a la topografía. O sea, ahorita les explico.
entre pozo y pozo, ¿sí? Bueno, la tercera cantidad va a corresponder al diámetro que se obtiene ya de la tabla de cálculo, de acuerdo a los gastos de diseño que tengamos. Esas tres cantidades se simbolizan de esa manera. Un pozo de visita, otro pozo de visita, el tramo que estamos analizando, la longitud en metros, la pendiente en milésimas y el diámetro en centímetros. Si se fijan, son cantidades cerradas, ¿sí? Digo, las primeras dos, la otra pues, son diámetros ya dados, ¿no? ¿Sí? Ya dados en la experiencia. ¿Cómo se realiza lo siguiente? A ver, abusados. Ojo, ¿eh? Ustedes tienen un pozo de visita aquí. Y aquí van a tener un tramo de línea. Ustedes tienen en su banderola una elevación de terreno 1. Y una elevación de terreno 2. A esta elevación de terreno 1 le restan 90 centímetros, 90 más el diámetro del tubo. Ah, pero yo no sé qué diámetro de tubo es. Bueno, si es un punto inicial, que es el punto crítico, pues el diámetro del tubo son 30 centímetros más el espesor. Para ir del lado de la seguridad, bueno, pues mejor le resto, ¿sí? 35 centímetros. Y entonces con esto, 35, ustedes vayan anotando y obtienen su. Con esto voy a obtener, ¿sí?, mi elevación de plantilla 1. En el siguiente pozo hago lo mismo. Aquí voy a tener una longitud, una L. Una L1 si quieren. A la elevación de terreno 2 le resto lo mismo, el diámetro 90 centímetros más el diámetro del tubo, que bueno, en la parte inicial va a ser de 30, que es el diámetro mínimo. Y voy a encontrar la elevación de plantilla 2. Luego, a la elevación de plantilla 1 le resto la elevación de plantilla 2 y lo divido entre la longitud 1 y voy a encontrar la pendiente, que difícilmente va a ser una cantidad cerrada, ¿sí? Y entonces lo que, lo que hago es lo siguiente, o sea, si esta, por ejemplo, me va a dar, no sé, punto, no sé, punto 42, 42.8, etcétera. Ese hay que tener la calculadora ahí a la mano. Entonces, de acuerdo a la topografía, como de aquí a acá va bajando, ¿sí?, lo que le asigno es una pendiente de 4 o de 5, pero bueno, si está más cercano al 4, bueno, le asigno una pendiente de 4 al millar, ¿sí? Y entonces ya la ubico aquí. Sería 4 al millar, pero tengo que ajustar ahora mi elevación piezométrica 2. Entonces, ahora el ajuste de mi elevación piezométrica 2 va a ser con la cantidad exacta de la pendiente, ¿sí? La elevación piezométrica 2 finalmente va a ser igual a la elevación
piezométrica 1, burrito de mí, menos lo que vamos a bajar de un punto a otro. O sea, menos la longitud 1 por la pendiente de 4 al millar, o sea, de punto 0, 0, 4. Y ya encuentro mi elevación piezométrica real, ¿sí?, del punto número 2. ¿Sí? O sea, de esa manera se va haciendo el ajuste de las elevaciones piezométricas. ¿Por qué 90 centímetros? ¿Alguien me puede decir por qué 90 centímetros? Y no 20, o 10, o 1,20. ¿Alguien me puede decir por qué 90 centímetros? ¿Qué va a pasar arriba de donde vamos a instalar las tuberías para pavimentar? ¿Y qué va a pasar en esa pavimentación? ¿Para qué se hacen las calles? ¿Para que transiten caballos, burros o qué? Los automóviles. Y los vehículos, no sé si ya llevaron vías terrestres o mecánica de sueños, ¿sí? Los vehículos producen una carga al subsuelo o al suelo, ¿sí? Y ahí se forma un bulbo de presiones. Y esas presiones se disipan conforme va avanzando hacia la profundidad. O sea, el terreno lo siente, ¿sí? Entonces, para que la tubería no tenga daños o no se rompa, ¿sí?, al menos por norma debemos de tener un colchón mínimo de 90 centímetros a lomo de tubo, ¿sí? Entonces, por eso son esos 90 centímetros, ¿sí? Mínimo 90 centímetros. Aunque las tuberías de polietileno, ¿sí?, los fabricantes dicen, no, no se deforma. Cuando pasa el carro, a lo mejor se deforma, pero luego toma su posición normal. Espérate. O sea, si vas a tener tuberías subterráneas, las vas a instalar, ¿sí?, en el subsuelo. Digo, si la instalas a 30, 40 centímetros al lomo de tubo, ¿sí?, pues tu descarga domiciliaria no va a salir, ¿sí? Porque mínimo los registros en las casas, ¿qué profundidad tienen? A ver, ¿quién me dice? 60 centímetros, o sea, imagínense, tienen 60 centímetros, ¿sí? Si instalan la tubería a 40, 50, 60 centímetros, pues no va a salir, no van a poder descargar las aguas de su casa, entonces tienen que ir más abajo, ¿sí? Por lo menos a 1 metro, ¿sí? A 1 metro, porque las descargas domiciliarias se instalan o se deben de instalar, o se deben de conectar en la parte alta del tubo, ¿sí? Para que si lo descargan en la parte baja, pues tienen el problema de que cuando vaya la tubería llena, pues se les puede meter el flujo a sus casas, ¿sí? La tubería tiene tres sitios. La parte alta se llama clave, la parte baja se llama plantilla y la parte media se llama eje. Es el eje de la tubería, la plantilla de la tubería. La parte alta, esta parte se llama clave, esta parte se llama plantilla y esta parte se llama eje. Y las conexiones domiciliarias deben de conectarse a la clave.
O sea, aquí deben de ir las tuberías instaladas, las de las casas, pues, en la parte alta. ¿Sí? Ok. ¿Sí está claro cómo obtienen la pendiente? Ahí está. El colchón mínimo sobre el lomo del tubo en ningún caso debe ser menor de 90 centímetros. De los pasos anteriores se obtiene la traza de la red de atarjeas, el colector, colectores y el emisor o emisores. Se enumeran los pozos de visita iniciando con las atarjeas más lejanas a la descarga, en forma continua, junto con el colector o colectores y el emisor o emisores, siguiendo el sentido de flujo definido en la red y tratando de darle una forma regular a esta, lo cual se logra colocando cabezas de atarjea estratégicamente. Acuérdense de las diferentes trazas. ¿Sí? Las trazas de la red, acuérdense que pueden ser tipo peine, tipo bayoneta, o combinadas. Se obtiene la longitud total de la red y luego la densidad de población de acuerdo a la expresión densidad de población o densidad, pues, la población es igual a la población de proyecto entre la longitud total para poder ir nosotros obteniendo los gastos y los gastos acumulados, así como lo hicimos en agua, pero ahora para abajo. ¿Sí? Con lo anterior se llena la hoja de cálculo de manera que cumplan las siguientes condiciones. ¿Sí? El gasto a tubo lleno debe ser mayor que el gasto máximo extraordinario. La velocidad mínima efectiva para casos extraordinarios debe ser mayor de 0.3 metros por segundo, casos extraordinarios, casos normales 0.6. Y la velocidad máxima efectiva debe ser menor de 3 metros por segundo, que eso ya lo habíamos visto. El diámetro mínimo a utilizar en un sistema de alcantarillado sanitario es de 30 centímetros y las pendientes mínimas a utilizar para casos normales con una velocidad mínima de 0.6 metros por segundo se obtienen de la fórmula de Manning, en la que si consideramos una velocidad de 0.6, un coeficiente de rugosidad de 0.03 y un radio hidráulico igual a D entre 4, se obtiene la siguiente razón que, bueno, pues aquí es lo que yo les pedí de favor que hicieran, pero para el caso de tuberías de concreto es de 0.013, para velocidad mínima es de 0.6, para velocidad máxima que es de 3 metros por segundo, y obtienen sus pendientes mínimas y máximas con esa relación. Si consideran 0.6 o 3 metros, la N.013, ¿sí? Para concreto, el diámetro igual a, el radio hidráulico igual a de entre 4, y entonces la pendiente va a ser esta relación, pues va a depender del diámetro. Obviamente va a cambiar si la N, es de 0.009 y si la velocidad es de 3. Esta relación va a variar, pues, ¿sí? Entonces, con base en eso, ¿sí? Van a obtener las pendientes mínimas o la tabla que ya n veces hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Ok.